Si tienes menos de 40 años y vives en España, lo más probable es que no tengas una pensión. Y no es algo que diga yo, es algo que dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco de España y la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Seguramente hayas escuchado hablar de este tema bastante en los últimos meses, pero pocas veces se habla de las soluciones que tenemos los jóvenes para no llegar pobres a la vejez, aparte de ahorrar. En este podcast os voy a hablar de cómo me lo estoy planificando yo, qué tipos de pensiones hay y qué puedes empezar a planear hoy para tener un futuro seguro y estable. Y que con 65 años no te encuentres en la calle y sin nada. Así como pequeños datos interesantes, solamente en 2025 España gastó unos 190 millones de euros en pensiones contributivas. A día de hoy el gasto del gobierno en las pensiones es alrededor de casi un 13% del PIB, pero es que según las estadísticas se prevé que para el 2050 sea hasta de un 17%, lo cual es una barbaridad. Y tú, que estás cotizando hoy, eres el que está pagando todo esto. Buenas tardes, otro día más, otro episodio más. Esta vez voy a tratar un tema que por ahora he tratado poco. El tema de las pensiones, las finanzas personales, cómo me estoy organizando yo, cómo veo la situación y qué soluciones creo que tenemos los jóvenes a día de hoy para poder organizarnos nuestro futuro de una forma eficiente y tener una cierta tranquilidad que nos permita seguir trabajando y saber que en un futuro no vamos a estar en la calle, pobres y, como os he dicho en la intro, en una situación bastante precaria. Así que, para empezar, os voy a contar cómo he llegado yo al tema de las pensiones, porque aunque es una cosa con la que vivimos todos los días, porque todo el mundo que trabaja sabe que está cotizando para una futura pensión, que la verdad no está muy asegurada, como os digo, no todo el mundo sabe en qué consiste, no todos los jóvenes están informados sobre dónde va ese dinero que cotizan a la seguridad social todos los meses. Sí, hay mucha gente que piensa que este dinero se guarda en una hucha con su nombre y que cuando tengan 65 años o 67 y se jubilen, les van a dar esa huchita con todo lo que han ido acumulando durante estos años. Pero bueno, sabemos que no es así. Así que os voy a explicar cómo llegué yo a meterme en toda esta temática, porque yo antes de esto sí que sabía que las pensiones funcionaban pues como funcionan en España, ¿no? Con el sistema de reparto, que ya más adelante os explicaré los diferentes sistemas que hay para las pensiones, porque no todos los países los gestionan de la misma forma. Pero no me había parado a pensar en cómo me podría gestionar yo mis propios ahorros. O sea, sí que sabía que, bueno, pues a día de hoy, ¿no? Del sueldo que me llegaba, ahorraba una parte, otra parte la gastaba y hasta ahí. O sea, esta era mi situación en cuanto a conocimiento financiero hasta hace un par de años. Pero a partir de meterme un poco en el mundo de leer sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, me di cuenta de la cantidad de posibilidades que tenemos para autogestionarnos nosotros nuestros propios ahorros y en este caso nuestros ahorros futuros para la pensión. Porque una cosa que siempre me parecía un poco contradictoria era el hecho de que tú escuchas hablar a la gente y nadie se fía a los políticos. Sea de un lado que del otro, nadie se fía, ¿no? Siempre los llaman incompetentes, ladrones, corruptos, de todo. Pero no llegaba a entender por qué la gente, sabiendo que los políticos tenían esa reputación, sí que se fiaban en ellos para gestionar su propio dinero y al mismo tiempo gestionar lo que sería su futura pensión y su jubilación. Entonces, eso me parecía un poco contradictorio. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, yo creo que soy lo suficientemente inteligente para saber autogestionar mis ahorros. Yo no necesito que haya nadie por ahí que me esté gestionando el dinero, pero como vives dentro de un país y ese país gestiona las finanzas y la economía como quiere y tú, por mucho que quieras, no puedes decir que no, pues obviamente yo continué trabajando, pero empecé a pensar en el plan B que me podía ayudar a tener esta autonomía en un futuro, esperemos, lejano. Yo creo que uno de los componentes más importantes cuando hablamos del tema de gestionarte tu jubilación en un futuro, es sobre todo para los jóvenes jugamos con ventaja, aunque parezca que no, porque cuanto más joven eres y antes empieces a gestionarte tu jubilación, más vas a poder ir acumulando en un futuro, porque el tiempo juega a favor tuyo. En temas de ahorros y finanzas, hay una cosa que yo descubrí con el primer libro que leí, que fue, yo creo que es la base si quieres entrar a conocer todo el mundo de las finanzas, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, descubrí la magia del interés compuesto. Y claro, cuando vi lo que podía hacer con mi dinero y con el factor del tiempo, me quedé un poco loca pensando por qué nadie me había hablado de eso antes.
Y entonces ahora en el vídeo más adelante os voy a explicar en qué consiste el interés compuesto y cómo podéis utilizar eso a vuestro favor para generar vuestra futura riqueza para la pensión o para cualquier otro proyecto que tengáis a largo plazo. Yo, como os digo, empecé a meterme en todo este tema de finanzas personales y economía hace relativamente poco tiempo, más o menos 2 años. Hasta entonces pensaba lo mismo que pensaba cualquier joven, que era, bueno, pues voy, trabajo, me dan mi sueldo, ahorro una parte y ya está. Y el día de mañana se verá cómo se gestiona. Pero claro, una vez que empiezas a leer y a informarte te das cuenta de todas las posibilidades que tienes, ¿no? Y a mí lo primero que me vino a la cabeza, porque en cuanto empecé a leer estos libros me entró la ansiedad de querer empezar ya a invertir, a gestionarme mi dinero y a ir preparando este plan de ahorros, pero el problema es que yo tenía un sueldo de estudiante en prácticas. Aunque no era estudiante, pero estaba de prácticas porque acababa de empezar una empresa. Y claro, aquí, por ejemplo, en Italia, el sueldo de prácticas son unos 700 euros. Y claro, ¿qué puedes hacer tú con 700 euros? Pues poca cosa. Y encima viviendo en Milán, que no es una ciudad muy barata, digamos. Y lo que hice fue, vale, bueno, tranquilízate, espera a terminar este proceso en el que todavía no tienes mucho dinero, porque el dinero que tienes lo tienes que gestionar para vivir este mes y te queda poco margen de ahorro, y en cuanto tengas ya un contrato y te suban el sueldo y demás, empezamos a gestionar, o sea, cuando tengas un margen de ahorro un poquito más grande, empezamos a gestionar ya bien el plan de inversión y el plan de ahorro futuro. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues desde que descubrí todo el tema de las finanzas hasta que me dieron mi primer sueldo oficial, no de prácticas, pasaron unos 3 o 4 meses y durante ese tiempo pues continué informándome, empecé a buscar los mejores bancos que me daban los porcentajes de interés compuesto más altos, qué tipo de productos querría invertir en un futuro y cómo podía hacer todo este plan de inversión y de ahorro, ¿no? Porque hay una cosa que se confunde mucho, que es que la gente, por ejemplo, que compra y vende criptomonedas o compra y vende acciones en bolsa, dice, no, no, es que yo estoy invirtiendo. Eso no es invertir, eso es comerciar. Si tú compras y vendes a corto plazo digo operaciones que se hacen dentro de un día o con un lapso de hasta 2 o 3 meses o incluso hasta un poquito más. Si tu trabajo o tu actividad financiera es comprar y vender para sacar un margen de ganancias, eso es comerciar con productos financieros, pero no es invertir. Invertir consiste en hacer un plan a largo plazo, ¿vale? Y largo plazo son años. Bueno, perdón, me he perdido porque me han interrumpido y no me acuerdo qué estaba diciendo. Pero básicamente, comprar y vender acciones para sacar un porcentaje está muy bien, obviamente si te va bien y tal, pero no es invertir, es comerciar. Es como si tú compras una casa y luego la vendes sacándole un porcentaje de valor, o como si compras, yo qué sé, toallas por Temu y luego las revendes más caras y sacas un porcentaje. Eso se llama comerciar. Invertir es hacer un plan a largo plazo. Hacer que tu dinero, el que inviertes a día de hoy, al cabo de unos años, no unos meses, sino unos años, te dé un rendimiento que tú puedes utilizar para reinvertirlo en ese mismo plan y acumular esta bola de nieve de interés compuesto, o quedarte tú un porcentaje y, o sea, invertir es un plan a largo plazo, no es una acción que haces, compres y vendes, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que yo empecé a entender bien después de leer unos 4 o 5 libros sobre el tema y decir, vale, con toda esta información ahora me tengo que poner manos a la obra, sabiendo ya cómo funciona el dinero, cómo puedes poner la típica frase de cómo puedes poner tu dinero a trabajar por ti y cómo puedes aprovecharte del tiempo, que es nuestro activo más valioso, sobre todo para los jóvenes. Dije, hay que empezar lo antes posible y el mejor momento fue ayer. Así que el segundo mejor momento es hoy. Lo típico que se dice. Y bueno, os voy a contar cómo hice todo eso, cómo voy a día de hoy, cómo planeo que sea mi futuro con este plan de inversión que estoy haciendo, que por ahora me está yendo bastante bien. Pero antes de eso quiero dar un poco de contexto, ¿no? ¿Qué son las pensiones? ¿Qué tipos de pensiones hay? ¿Cómo funcionan? Etcétera, etcétera. Y cómo se vivía antes de que existieran las pensiones, porque aunque no lo creamos, existía una civilización prepensiones. Bueno, para empezar, para hacer una explicación lo más básica posible de qué son las pensiones, vamos a poner un ejemplo que entendería hasta un niño de 3 años. Tú imagínate que en tu clase del cole hay varios niños que trabajan dibujando y como ganancia, cuando dibujan, les dan un chocolate de merienda. Y en esa clase tienes 2 ancianos, ¿vale? Son 10 niños y 2 ancianos. Pues tú a esos 2 ancianos, como no tienen merienda, lo que hacen los niños es que le reparten un poquito de su merienda a los ancianos para que también puedan comer y estén todos contentos y todos felices.
la merienda que ganan los niños cuando trabajan haciendo dibujos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que van pasando los años o van pasando los meses. En vez de 2 ancianos, tenemos 10 ancianos y 2 niños. Pues porque algunos niños han ido del cole, otros han repetido curso y al final se nos van acumulando los ancianos. Ahora tenemos 2 niños trabajando y haciendo dibujitos, pero la cantidad de chocolates que da para la merienda no llega para los 10 ancianos que tenemos. ¿Y qué pasa? Pues que colapsa la clase. Eso es lo que está pasando en España a día de hoy. Los jóvenes o todos los que están en edad de trabajar y están trabajando y cotizando a día de hoy son los niños y los ancianos pues son las personas jubiladas del país. ¿Qué pasa? Que la población en España ha envejecido tanto y, como sabemos, la pirámide poblacional está invertida, o sea, la base es más pequeña que la cúspide. En la cúspide están las personas con mayor edad y en la base están las personas más jóvenes y con menor edad, ¿no? Hay más personas mayores a las que pagarle la pensión y en un inicio, cuando se planificó todo este sistema de cómo funcionarían las pensiones, se había planificado con la pirámide invertida, o sea, con la pirámide teniendo menos ancianos y una población base más joven. Entonces, el sistema de pensiones funciona así. Cada mes una parte de tu sueldo va para pagar la pensión de alguien que a día de hoy está jubilado. No va a una hucha con tu nombre para que te la den a ti en un futuro. O sea, no es un ahorro tuyo, es un impuesto al final que tú estás pagando y te están prometiendo algo que no es certero que vayas a tener y tampoco es certera la cifra que vayas a tener tú de tu pensión, ¿vale? Por ponernos un ejemplo, el funcionamiento que tienen a día de hoy las pensiones en España, si yo quisiese implementar ese modelo de negocio y crear una empresa en España, al día siguiente estaría en la cárcel, porque tiene la misma estructura que tiene una estafa piramidal, básicamente. O sea, por ejemplo, si yo voy a un grupo de inversores y les digo, darme cada uno 1.000 euros, que voy a sacarles una rentabilidad y luego os voy a devolver, en vez de 1.000 a cada uno, os voy a devolver 2.000. Y yo no pongo a trabajar ese dinero, yo tengo los 1.000 que me ha dado cada uno, pero luego a ellos les he prometido que les iba a dar el doble. ¿Qué hago? Pues llamo a otro grupo de inversores diferentes y les digo, vosotros, hey, tengo todo este fondo acumulado, dadme vuestro dinero que si invertís en mi empresa y tal, os voy a dar también una rentabilidad y os voy a dar 2.000 a cada uno, el doble de lo que me habéis dado. Y claro, con eso, ese dinero que me da el segundo grupo de inversores, yo pago los intereses, les doy los beneficios al primer grupo de inversores. Pero este sistema solo funciona si siempre tengo grupos de inversores extras que me están dando su dinero para pagar a los del principio. Porque yo no estoy poniendo a trabajar ese dinero y no le estoy sacando una rentabilidad que no sea, en este caso, cero, ninguna rentabilidad, porque en este caso estoy alimentando los beneficios de mis clientes con grupos de personas que me van dando su dinero. ¿Qué pasa? Que si un día no vienen más grupos de inversores a darme su dinero, los primeros inversores se quedan sin los beneficios que yo les prometí y eso es una estafa piramidal en toda regla. Pues así es como funcionan las pensiones a día de hoy. Entonces, como funciona en España es que en el futuro una persona que hoy tiene 24 años, cuando tenga 65 o 67 años, depende porque la edad de jubilación cada vez la van subiendo más y ahora quieren implementar la jubilación reversible, o sea que igual tú ya estás jubilado, pero te dicen, ay no, espera, vamos a cambiar el año, todavía tienes que trabajar un par de años más. En el futuro tu pensión dependerá de que haya suficientes jóvenes en el país para trabajar y pagarte a ti lo que te corresponde de tu pensión. Entonces, estamos basados en un sistema de confianza, en fiarnos en que habrá suficientes jóvenes para alimentar este monstruo de pensiones que tenemos a día de hoy. El sistema de pensiones actual no tiene más de unos 150 años. Antes de eso, los que se solían encargar de las personas más adultas o de los abuelitos y demás era o la propia familia, que por ejemplo si nos vamos cuando se trabajaba en las granjas, pues tenías una familia en la que seguramente en la misma casa vivía el abuelo, los padres, los hijos, igual hasta 4 generaciones juntas, ¿no? Y claro, en esa pequeña economía familiar, ¿cómo funcionaba? Pues que los abuelos habían trabajado toda su vida en el campo, una vez que terminan de trabajar en el campo, pues porque por temas físicos o por edad ya no podían. ¿Qué aportaban ellos? Pues ellos aportan su conocimiento en cuanto a cómo funciona el campo, cómo funcionan los cultivos, pero a los que les toca trabajar es a las siguientes generaciones, o sea, al padre y a los hijos. Y la familia con lo que ganaba pues mantenía a los abuelos y así sucesivamente. Aparte de este sistema familiar, también existían varios sindicatos o, por ejemplo, varias mutuas y organizaciones, asociaciones, sobre todo entre grupos del mismo gremio. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los mineros. Los mineros siempre han sido mucho de trabajar en mutuas y en asociaciones de mineros
Entonces lo que hacían es, siendo la mina un trabajo tan peligroso, pues aunque todos estuviesen bien de salud y todo fuese perfectamente, no se sabía si de repente el día de mañana un minero le podía suceder algún accidente en la mina y toda su familia se quedaba sin fuente de ingresos. También esto ocurría pues porque generalmente los mineros, como trabajaban todos los días en la mina, sus familias también se trasladaban a pueblecitos que estaban alrededor de esa mina. Entonces la comunidad era bastante cercana y bastante cerrada y todos se conocían. Entonces era una suerte de favor que se hacían entre ellos para tener esta seguridad en caso de que a alguno le pasase algo. Entre todos aportaban un poco de su sueldo y si algún minero fallaba, pues se intentaba sostener a esa familia de ese minero con las aportaciones que habían hecho durante el tiempo el resto del grupo. Bueno, también tenemos la labor que hacía la Iglesia antiguamente, pues trabajos de caridad y demás para ayudar a las personas que estaban desamparadas y sin casa o sin dinero. El origen de las pensiones actuales se da en Alemania con Otto von Bismarck, si no lo pronuncio mal, que crea el primer sistema de pensiones estatales, porque dice, no puede ser que tengamos a la gente dependiendo de sus familias, dependiendo de, por ejemplo, los mineros, pues del resto del grupo. ¿Qué pasa si de repente uno no ha querido participar en esa mutua, en ese fondo común? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos tirada a la familia? No, pues vamos a hacer algo a nivel estatal para que podernos encargar de toda la población en general y para ello vamos a incluir a toda la población. Y cuando se crea este primer sistema de pensiones, se fija la edad de jubilación a los 70 años, pero por entonces la esperanza de vida no era mucho más de 45 años, entre los 45 y los 50. Entonces tampoco tenían tanto problema porque era raro que llegasen personas a pasar los 70 años y a los que tuviesen que mantener. Pero a día de hoy la esperanza de vida es, si no me equivoco, entre 82 y 84 años, así que lo que es la imagen ha cambiado bastante. Y este primer sistema de pensiones alemán lo adoptan España, Francia, Italia y Bélgica en el periodo entre guerras. Entonces, ¿por qué funcionó bien al principio y cuándo empezó a romperse este sistema de pensiones? Pues bueno, para empezar, el sistema de reparto, que es este del que os estaba hablando, que es el que tiene España, funciona así. Los que trabajan hoy pagan las pensiones de los que están jubilados hoy. No es que se acumule en una cuenta privada ni nada. Y como os decía antes, cuando se implementó esto, pues más o menos entre los años 50 y 70, la pirámide poblacional era normal. Tenía base de pirámide, entonces había más jóvenes que aportaban para pagar más pensiones de adultos de la tercera edad. Pero el problema llega cuando esta pirámide poblacional se invierte. Según el INE, tenemos que en el 2024 las mujeres españolas, que igual antiguamente tenían hasta 4 o 5 hijos por familia, tienen 1,1 hijos. Como os decía antes, la esperanza de vida ha subido a 84 años y esto hace que más o menos tengamos a 2 trabajadores para pagar cada pensión española. Y claro, esto es un problema estructural. Y aparte de ser un problema estructural, también está causando un conflicto intergeneracional, porque muchos jóvenes le están reprochando a sus abuelos que su sueldo cada vez sea más corto, más pequeño, no les dé para llegar a final de mes y que en cambio, por ejemplo, en España la población más enriquecida son los de la tercera edad, son los que tienen más pisos en propiedad, pero bueno, eso tiene sentido porque también son los que han trabajado más años y los que en su época pudieron comprar casas porque el problema de la vivienda no era tan grave como es a día de hoy y no había tantos impedimentos para poder comprar una, dos o hasta tres viviendas. Y encima las tienen en alquiler, así que pueden sacar también rentabilidad de las propiedades que tienen. Y en cambio los jóvenes nos encontramos con que tenemos que compartir coche, bicicleta, piso y a veces habitación, hasta cama. Pero el problema no es culpa de los abuelos. El problema es de que el sistema está mal hecho o estuvo bien hecho en su tiempo, pero no se ha ido adaptando a los cambios que ha tenido la sociedad. Y un sistema basado en la demografía tiene que adaptarse a cómo evoluciona la demografía. Y bueno, mucha gente en redes sociales escucharéis que dirán, bueno, lo que hay que hacer es quitarle la jubilación a los abuelos. Esa no es la solución, porque tú no puedes llegar de un día para otro y decir, ala, mi abuela pues a la calle, ya no vaya a recibir nada de pensión, haber ahorrado, haber estudiado y ya está. Pues no, esa no es la solución. La solución es hacer un sistema de transición, ir poco a poco hacia un sistema de capitalización y aporte voluntario o un sistema mixto, ¿no? Pues de reparto y capitalización. Ahora os contaré más en profundidad en qué consisten esos tipos de sistema de pensiones. Pero, como os digo, la solución no es quitar las pensiones a las personas de la tercera edad, sino dar más facilidades para que los jóvenes puedan tener también un futuro asegurado.
Otro de los problemas es que no se ha hecho bien el cálculo de las pensiones. A día de hoy, por ejemplo, si mi abuela en su época cotizó X cantidad de dinero, fue en pesetas, luego hubo un cambio a euros y encima tenemos también el factor de la inflación que no se aplica en este cálculo. Entonces, ella a día de hoy está recibiendo mucho más de lo que debería recibir según lo que cotizó en su época. Pero como os digo, el cálculo no está hecho así, entonces perciben mucho más de lo que cotizaron y claro, eso implica mucha más carga fiscal en los jóvenes y llegar más sofocados a final de mes y tener que pagar impuestos más altos para poder cubrir estas pensiones. El gasto de pensiones es el gasto más gordo que tienen los gobiernos. En el caso de España es el primer gasto y bueno, este problema la verdad es que está a nivel mundial, no solamente en España. Entonces, vamos a explicar cuáles son los modelos de pensiones que existen, ¿vale? España tiene un modelo de reparto puro, 100% modelo de reparto. Los jóvenes trabajan a día de hoy para pagar las pensiones de los jubilados a día de hoy. Los jóvenes no están acumulando, ya os lo digo por tercera vez, no están acumulando ahorros en una cuenta con su nombre, ¿vale? Es algo insostenible. De hecho, hay una métrica, hay un sistema que se usa para medir qué tan buenas son las pensiones en los diferentes países. Y es el sistema Mercer. Con diferentes variables se califica el sistema de pensiones de un país sobre 100, ¿vale? España tiene una calificación del 63. Entre las métricas que se usan para hacer esta media, tiene una alta adecuación porque tenemos un 83 sobre 100. Quiere decir que hasta el día de hoy estamos llegando a pagar las pensiones, pero ¿a costo de qué? A costo de un montón de gasto público, de inflación, imprimir dinero como enfermos y presionar a los jóvenes económicamente. Pero tenemos, por ejemplo, una sostenibilidad catastrófica, un 32 sobre 100. Quiere decir que esto no va a durar mucho más de hasta donde estamos llegando a día de hoy. Y se nota. Y de lo que se habla poco es que el fondo de reserva, que es lo que sería la hucha donde se acumulan todas estas pensiones, está basado 100% en deuda del Estado. Lo que quiere decir que si el Estado quiebra mañana, adiós a las pensiones. Y bueno, ese es el sistema de reparto puro. Entonces, dependemos de que haya jóvenes en el país. Y bueno, a veces lo intentan solucionar importando inmigración, pero si tú importas inmigración con una baja cualificación para trabajos que no tienen salarios muy altos, el problema sigue siendo más o menos el mismo. O si esa inmigración, por ejemplo, no está registrada y no paga impuestos, pues ahí sí que no se está solucionando nada, que es una de las razones por las que se hacen también las campañas de normalización de inmigrantes, pues para hacer que estos inmigrantes, que viendo que son tantos los que hay en España, por ejemplo, puedan pagar impuestos también dentro del país, porque sabemos que trabajan, pero en vez de trabajar en negro, pues que puedan empezar a aportar también a la seguridad social. Y se podría decir que es un sistema solidario, pero totalmente insostenible. Y como países que aplican eso tenemos, por ejemplo, España y Francia, ¿no? Vecinos. Luego tenemos el sistema de capitalización individual. ¿Qué quiere decir esto? La capitalización es la rentabilidad que tú le puedes ir sacando a un dinero que es tuyo, ¿vale? Un ejemplo de países que aplican esto es Chile, que se supone que tiene de los mejores sistemas de pensiones que existen, ¿no? Pero hay algunos pros y algunos contras también. Este sistema de capitalización individual consiste en que la persona cotiza en vez de la seguridad social, esa parte de su sueldo todos los meses, en el caso de Chile es un 10%, lo puede invertir en fondos en el mercado financiero. Pero esto te genera una dependencia del mercado financiero. O sea, el día que tú te jubiles, tu jubilación va a depender de cómo está el mercado en ese momento, lo cual puede ser injusto, pero es lo más realista que existe porque fluctúa según la situación actual del mercado. Entonces, lo bueno es que eres bastante independiente porque al jubilarte recibes lo que tú has acumulado, lo que tú has puesto a trabajar durante todos esos años de cotización, como decía antes, el interés compuesto, la bola de nieve, y no dependes de los jóvenes que hay en el país. Y países que aplican esto son, como decía, Chile, con el sistema de AFP, que es como se llama, y Australia. Luego tenemos el sistema mixto, que yo creo que sería la mejor opción para empezar una transición de un sistema de reparto como en España a un sistema de capitalización o algo que se puede tener que no tiene que estar forzado a terminar en un sistema de capitalización puro, pero que puede ser una constante, el sistema mixto, ¿no? Que me parece que es una bastante buena opción. Ahora os voy a contar un poquito más sobre cómo funciona. Se combina básicamente una base pública, o sea, como se hace en España, ¿no? Una cotización pública que asegura que todo el mundo pueda tener una jubilación base, ¿vale? Y un sistema, una parte de cotización individual, de aportes que vas haciendo tú para que con el interés compuesto, según pasen los años, se vaya acumulando dinero y cuando te jubiles tengas, pues eso, lo que hayas decidido aportar tú más lo que ha asegurado el Estado por ti.
Así que puedes diversificar el riesgo, no dependes tanto de los mercados o de los jóvenes del país. También se protege a los más vulnerables porque el problema, por ejemplo, del sistema de pensiones en Chile es que al ser un 10% fijo, no todas las personas tienen sueldos, o sea, obviamente todo el mundo tiene sueldos diferentes, ¿no? Pero sobre todo las personas con sueldos más bajos son los más desfavorecidos, porque con un 10% de un sueldo que igual no llega a los 1.000 euros, si ese sueldo ha sido así durante casi toda su vida, igual te encuentras con una pensión de unos 200 euros al mes y claro, eso daba para poco. Y bueno, de los contras del sistema mixto es que es uno de los más complejos de gestionar, pero se puede hacer sin problema. Y en la lista de países que aplican ese sistema mixto está Italia, Suecia y Países Bajos, que ya os adelanto que Suecia, Países Bajos y Dinamarca son los que tienen los mejores sistemas de pensiones clasificados en la clasificación de Mercer, que es la que os he dicho antes. Y por último tenemos el último sistema de pensiones que se llama las cuentas nocionales, que básicamente es un sistema de reparto pero con una cuenta virtual individual. Entonces, es como si tuviésemos el sistema de España, pero tú tienes una cuenta virtual a la que puedes acceder para ver cuánto dinero tendrías acumulado con lo que has ido capitalizando, con lo que has ido cotizando, perdón, a día de hoy. Como os digo, es dinero virtual porque no es una cifra que exista en una cuenta de verdad, es simplemente, es como si tuvieses un marcador que te iba diciendo cuántos goles vas metiendo y cuánto llevas acumulado hasta el día de hoy. Pero lo interesante es que la jubilación se ajusta a la esperanza de vida. Entonces, cuando te jubilas, te dicen cuánto dinero te corresponde. Entonces, es un ajuste automático un poquito más justo, ¿no? Porque se ajusta a la situación actual en el momento en el que te jubilas, a la situación demográfica del país, cobras según lo que tú aportaste, pero como en el caso de Chile, salen perjudicadas las personas con rentas más bajas o con carreras más cortas. Y bueno, países que aplican esto tenemos de nuevo Suecia e Italia y Polonia y Letonia. Entonces, ¿cuáles son los mejores sistemas de pensiones del mundo? Para empezar, tenemos a Países Bajos con una nota en Mercer de 85 sobre 100. Entonces, es lo mejor que hay, Países Bajos, ¿vale? En cuanto a pensiones. Y su fondo de pensiones se basa en 3 pilares: la pensión pública, los fondos de empleo obligatorios y la aportación voluntaria. En segundo lugar, tenemos a Islandia con un 83 sobre 100. Tienen una alta cotización obligatoria, ¿vale? El gobierno les obliga a cotizar sobre un 15% más o menos del sueldo. Y de nuevo, pensión pública y cotización voluntaria. Tú puedes hacer aportaciones de lo que tú quieras, que es lo más parecido a gestionarte tú tus propios ahorros en una cuenta de ahorros o invirtiendo en el mercado. Y en tercer lugar tenemos Dinamarca con una nota de 81 sobre 100. Ellos tienen también una cotización obligatoria y una pensión mínima garantizada por el Estado independiente de lo que tú hayas cotizado o el trabajo que hayas tenido. Entonces, ¿qué tienen en común estos 3 sistemas que hacen que sean los mejores del mundo? Pues que no depende solamente de un factor, como en el caso de España, sino que diversifican el riesgo y en vez de depender solamente de los jóvenes, también tienes una parte de inversión en el mercado. Entonces, es verdad que sufre las fluctuaciones del mercado, pero bueno, es así como funciona. Y también una parte de aportación voluntaria o un porcentaje de pensión mínima garantizada por el Estado. Y al final, quieras o no, eso es mucho más sostenible en el tiempo que el sistema de reparto que tenemos puro y duro en España. ¿Y para qué sirve esto de diversificar el riesgo? Pues no es ninguna tontería, porque tenemos casos de ocasiones en los que el Estado ha fallado al pueblo y la gente se ha quedado sin pensiones. Así que no es ninguna distopía ni ningún caso raro de, bueno, sí, aquí pensamos todos que vamos a tener una pensión. Como decía antes, no sabemos ni de cuánto va a ser, ni cuándo va a llegar, ni si realmente existirá, pero hay casos en los que los estados han tenido que cancelar las pensiones de la población. Sin ir más lejos, Grecia en el 2010, del 2010 al 2015. El gasto de pensiones llegó a tal punto que era el 17,5% del PIB y al final terminó colapsando, y los jubilados menores de 55 años perdieron hasta el 40% de su jubilación, lo cual es un golpe muy duro que te ocurra eso de un día para otro. Y sobre todo si no tienes una planificación previa y no tienes un colchón. Y llegaron al nivel en el que el 44% de los pensionistas cobraban por debajo del umbral de la pobreza, o sea, unos 600 euros más o menos. Y antes de eso, los jubilados cobraban más que el salario medio griego. Entonces, al final sufrieron un ajuste brutal y bastante repentino. Y claro, si nos fijamos más o menos en los antecedentes que llevó a eso, pues también podemos ver un poco reflejado el sistema de España a día de hoy. Y como segundo caso tenemos, por ejemplo, Argentina en el 2008. En el gobierno de Cristina Fernández se nacionalizaron
todos los fondos de pensiones privados para tapar parte del déficit fiscal que había en el país. Así que imaginaros que todos los trabajadores que habían aportado dinero propio durante un montón de años lo perdieron todo de un día para otro, se quedaron sin nada. Pero bueno, habiendo ya aclarado qué son las pensiones, cómo funcionan, cómo se crearon y cuál es la situación más o menos que hay a nivel global a día de hoy, quiero hablar de qué oportunidades y qué soluciones tenemos los jóvenes para afrontar esta incertidumbre de qué nos pasará cuando lleguemos a los 65 o quién sabe, igual no nos podemos jubilar hasta los 70 años y cómo podemos hacer frente para estar preparados o para incluso poder jubilarnos antes de tiempo si queremos. Voy a empezar introduciendo lo que es la magia del interés compuesto, ¿vale? ¿En qué consiste el interés compuesto? Consiste en que tú tienes, voy a explicarlo de forma fácil, ¿vale? Tú tienes una cuenta de banco, luego ya vamos a la parte más real y más técnica. Imagínate que tienes una cuenta de banco en la que te dicen, tú por guardar aquí tu dinero todos los meses, te vamos a ir dando un poquito más de lo que tienes, ¿vale? Tú metes aquí 100 euros, pues te vamos a ir dando un 1% de esos 100 euros que vas metiendo cada mes. ¿Qué pasa? Que ese porcentaje que te dan no está basado sobre el aporte que tú haces mensualmente o sobre el dinero que había al inicio en esa cuenta. Si tú el primer mes metiste 100 euros, no te van a dar 1 euro por el resto de tu vida, sino que el interés compuesto te va dando ese porcentaje calculado sobre el total que hay en esa cuenta de ahorros. Entonces, tú el segundo mes, que tendrás 200 euros, si has invertido 100 euros el primer mes y 100 euros el segundo mes ya no te darán un 1% de 100, o sea, 1 euro, sino que te darán un 1% de 200 euros y así sucesivamente. Entonces se convierte esto en una bola de nieve y claro, cuanto más dinero vas metiendo en esa cuenta, aunque ese porcentaje sea el mismo o pueda variar, pueda subir o pueda bajar, pero lo más probable es que sea fijo. Si, por ejemplo, estamos hablando de cuentas de banco, ¿no? Se calcula siempre sobre el total del dinero que tú vas acumulando. Entonces, al final, el dinero efectivo, que es lo que sería la traducción del porcentaje que te están dando en beneficios, que se acumulan en esa cuenta, crece. ¿Y qué es lo que hace que esto sea maravilloso, increíble y mágico? El tiempo. Cuanto más tiempo tengas el dinero acumulado en esa cuenta de banco con ese interés compuesto, más dinero vas a ir acumulando y más beneficios vas a ir acumulando, ¿vale? Pero lo interesante es que ese interés compuesto no puedes solo conseguirlo en los bancos. Hay bancos en los que por tener tu dinero ahí no te dan nada, 0% o incluso hasta te cobran comisión por tener una cuenta de banco abierta, ¿vale? Pero los bancos no están obligados a darte ese porcentaje de beneficios de interés compuesto. Pero ellos lo que hacen, mientras tanto, es que ellos sí que juegan con tu dinero, lo invierten en acciones, compran, venden, hacen transacciones y de ahí sacan beneficios, pero esos beneficios a ti no te llega nada, te dan un 0%. Pero hay bancos, que no voy a decir ahora marcas, pero sí que te puedes informar, y hay bancos en los que te ofrecen, por ejemplo, hasta un 2% de interés compuesto, simplemente por tener tu dinero en una cuenta de ahorros. Entonces tú lo metes ahí y en vez de quedarse ellos con ese 2% te lo dan a ti. Y claro, eso es muy interesante porque tú puedes empezar a ahorrar, como os digo, con 100 euros o con 50 euros o con 1 euro desde hoy, simplemente abriendo una cuenta de banco en un banco en el que te permita tener una cuenta de ahorros con interés compuesto. Y cuanto más vayas añadiendo ahí, más vas a ir ganando a lo largo del tiempo. Todo el mundo al que le he contado esto, que por ahora suele ser gente de mi edad, pero bueno, también ha pasado con gente mayor que igual tenían 60 años y yo pensaba que lo sabían, pero no lo habían descubierto, han flipado. Cuando les he contado esto, siempre dicen, ah, no puede ser. Seguro que hay algo de estafa por ahí, porque es imposible que me den dinero por tener mi dinero ahí parado. Pero no, es así y estás perdiendo la oportunidad de capitalizar tu dinero, sacarle beneficio y, como se dice, poner tu dinero a trabajar por ti, sin que tú tengas que hacer nada. Pero como os digo, los bancos no es la única forma de capitalizar tu dinero y de crear esta bola de nieve de interés compuesto. También se puede hacer, por ejemplo, invirtiendo en bolsa. A modo de disclaimer, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Pero os voy a contar mi caso personal. Como os dije, estuve leyendo varios libros de finanzas, de inversión, de planificación financiera que me ayudaron a entender bastante cómo funcionaba todo este sistema, ¿no? Y es un pequeño esfuerzo que puedes hacer. No hace falta que te leas 100 libros, puedes hasta buscar la información online. A día de hoy le preguntas a GPT o a Cloud o a quien tú quieras y te dicen ya cómo puedes organizar. Entonces, si invertimos a día de hoy tiempo en vernos una serie de Netflix durante 3 semanas, puedes invertir
una horita al día durante esas mismas 3 semanas y aprender un montón de cómo puedes ganar dinero sin tener que hacer nada, ¿vale? Invirtiendo en bolsa, hay lo que es la bolsa, ¿no? El mercado financiero, tienes un montón de productos que tú puedes comprar y con los que tú puedes hacer cosas, ¿no? Pues tienes lo típico que son las acciones de empresas, yo creo que es lo más conocido, pero también puedes comprar materias primas como oro, plata, uranio, yo qué sé, lo que tú quieras. Puedes comprar deuda pública de países, puedes comprar índices. No voy a entrar mucho en lo que es la explicación de qué es un ETF, un índice y tal, pero bueno, así por encima, mm, os voy a explicar, por ejemplo, el más conocido de todos, que es el SP500, ¿vale? No es consejo de inversión, pero yo invierto en el SP500 y en otros varios índices. ¿En qué consisten estos índices? Yo cuando empecé a crear este plan de ahorros, obviamente, como os dije antes, no tenía mucho dinero porque estaba empezando a trabajar, así que con un sueldo de 700 euros, más allá de hacer la compra del mes y pagar las facturas, poco podía ahorrar, ¿vale? Obviamente, como tenía poco dinero y no quería arriesgar mucho porque estaba entrando a conocer todo este mundo de las finanzas, quería arriesgar poco, lo menos posible. Y a día de hoy sigo arriesgando bastante poco, ¿vale? No soy yo de, compra, vende, tum, tum, como el lobo de Wall Street. Por ahora, no. Entonces me fui a lo seguro. Lo más seguro dentro de lo que son, o sea, lo que más te asegura que no vas a perder tu dinero mañana, ¿vale? Si no vendes y lo haces un plan a largo plazo, como os voy a explicar qué estoy haciendo yo y qué hice yo, son los ETF o los índices. ¿Qué son estos índices? Tú dentro de la bolsa, como dije antes, por ejemplo, tienes un montón de empresas que cotizan en bolsa. Quiere decir que ponen su empresa a la venta en el mercado bursátil. Lo que es el capital de la empresa lo dividen en trocitos muy pequeños y la gente puede comprar esos trocitos y decir que tiene parte de una empresa, ¿vale? Pero tener una ínfima parte no te da absolutamente ningún poder en esa empresa. Los que tienen poder las empresas son los que tienen igual más del 51% de acciones de la empresa. Pero bueno, en el mercado bursátil tenemos un montón de empresas que tienen sus empresas en bolsa, ¿vale? Y hay una cosa que se llaman los ETF, que son índices, que lo que hacen es hacer grupos de empresas, ¿no? Entonces, imagínate que cogen, en el caso del SP500, que es como se llama este índice americano, este ETF americano, que a mí me gusta mucho, que es de los que tiene riesgo más bajo, pero rentabilidad para tu dinero bastante estable y bastante alta. ¿En qué se basa el SP500? El SP500 hace un grupito de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ¿vale? Las 500 empresas a las que les va mejor en Estados Unidos, las que ganan más en bolsa. Lo interesante de este índice es que esas 500 empresas no son fijas, ¿vale? En el sentido de que si una de esas empresas mañana quiebran o cierran y les va fatal, esa caída probablemente no se refleje mucho en el índice porque de ese listado de las mejores empresas de Estados Unidos tenemos la número 501 que también le va genial y sube en el puesto. Entonces, es un índice que a lo largo de la historia siempre ha ido a la alza. Si buscáis el gráfico del SP500, es un gráfico que, aunque ha tenido subidas y bajadas, de media desde hace un montón de años, no exagero, 20 años o yo qué sé, poneros ahí el gráfico, es un índice que siempre ha ido a la alza. ¿Por qué esto nos beneficia? Pues obviamente porque, sobre todo en el largo plazo, que es para lo que se hacen estos planes de inversión, para tu futuro, para tu jubilación, te interesa tener tu dinero ahí y dejarlo ahí por años, ir aportando siempre que puedas, si puedes hacerte un plan de ser constante y comprar ETF, yo que sé, todos los meses, como hago yo, una pequeña parte de tu sueldo lo inviertes ahí. Con el paso de los años, ese índice siempre va a ir hacia el alza, ¿vale? Que es lo que ha demostrado en los últimos, ya os digo, 20, 30 años. Y claro, ¿cómo funciona? Pues este índice lo que hace es que coge esas 500 mejores empresas, que si de repente a una le va mal no pasa nada porque sube la número 501, siempre son las mejores empresas las que mejor les va, y saca una media, ¿vale? Coge todos los gráficos de cada empresa, de cómo le está yendo a cada una, y saca una curva que representa la media de cómo le va a todas esas empresas, que como os digo suele ir siempre a la alza, aunque hay subidas y bajadas, cada vez que Trump abre la boca, baja, pero suele ir siempre a la alza. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que ese índice de media de estos últimos, como os digo, desde la historia de ese índice, desde que empezó, que no sé exactamente cuándo empezó, pero hace bastante tiempo,
De media ha dado a las personas que tienen dinero invertido ahí una rentabilidad del 7 o hasta del 10% de su dinero. Lo que quiere decir que si yo antes os decía que en las cuentas de banco vosotros podéis meter 100 euros y máximo, o sea, el dinero que queráis meter, pero máximo os van a dar un 2% de intereses, de beneficio compuesto. Si metes 100 euros te van a dar máximo 2 euros, ¿vale? Al mes. Este índice te da entre 7 euros o 10 euros, lo que ya es mucho más que una cuenta de banco. Entonces, si tú puedes empezar a estudiar sobre esto, a informarte y a organizarte para poner tu dinero a capitalizarse, a darte más dinero a ti a partir de ese dinero que tú no estás tocando y no estás moviendo, es muy interesante dividirlo entre cuentas de ahorros en el banco, en caso de que de repente mañana tengas una emergencia y tengas que usar dinero, pues usas el dinero que tengas en el banco, y una parte de ahorro de dinero que tú no vas a tocar durante un montón de años, porque como os digo, cuanto más tiempo lo dejéis ahí, mejor, porque el tiempo juega a nuestro favor, sobre todo si somos jóvenes. Cuanto antes empieces a invertir, más dinero vas a poder sacar en un futuro. Si tú dejas tu dinero ahí, lo más probable es que te dé, pues eso, entre un 7 y un 10% anual, lo que es una barbaridad. Y pocos productos del mercado bursátil te dan esa cantidad casi casi que asegurada, ¿vale? Porque, bueno, de repente obviamente están las transacciones de la gente, los brokers que de repente compran y venden acciones y ganan un 400% de lo que han invertido, pero eso, como os digo, asumes un riesgo muchísimo más alto, tienes ganancias mucho más altas, es proporcional. En bolsa te puede ir o muy bien o muy mal, y según lo que arriesgues, tienes más o menos beneficios, ¿vale? Si arriesgas un montón, comprando y vendiendo acciones, como hacen los brokers, también puedes perder un montón. Pero generalmente inviertes también un montón. Tú no, es raro que hagas, por ejemplo, una transacción con solo 100 euros, ¿vale? Se suele invertir más, pero también se puede hacer. La cosa es que si tú quieres ir a lo seguro, ir poco a poco, empieza a investigar qué son los ETF, qué es esta magia del interés compuesto. Estúdiatelo bien, y empieza aportando lo que puedas. Tiene que ser una porción de tu sueldo que tú sabes que no vas a necesitar. Porque la idea es que tú, el dinero que metas en esa ETF, en ese SP500 o en el índice que tú quieras, no lo tengas que vender mañana para sacarlo porque tienes una urgencia, ¿vale? Si de repente te pasa algo, se te estropea el coche o te quieres comprar un ordenador nuevo, la idea es que ese dinero que has invertido en bolsa no lo saques hasta que te jubiles o hasta que, por ejemplo, te quieras comprar una casa y poder vender una parte de las acciones que has comprado en ese índice y usar ese dinero acumulado, generado porque sí, solamente por invertir, para dar la entrada para una casa o para comprarte un coche, pero que siempre dejes una parte ahí gorda que sea esa bola de nieve que se vaya acumulando y según pase el tiempo tú vayas acumulando cada vez más dinero. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Así, un poquito lo más adaptado posible a gente de mi edad, que igual está empezando a trabajar ahora, no tiene mucho porcentaje de ahorro, pero que se puede permitir en ahorrar unos 300 euros al mes, que ya es bastante, porque no todo el mundo puede ahorrar ni siquiera 300 euros al mes, ¿vale? Si tú, por ejemplo, empezaste a invertir en un índice bursátil, como por ejemplo es el ETF del SP500, como hice yo en marzo del año pasado, o sea, marzo del 2025, que es cuando empecé yo, cuando tuve mi primer sueldo oficial de persona contratada, no de prácticas, porque hasta antes no tenía tanta capacidad de ahorro. Entonces, empezar a invertir sin poder ahorrar es complicado, te agobias mucho, luego no te da, llegas muy ajustado a final de mes, así que lo mejor es cuando tengas algo un poco más estable, un poco más fijo, con lo que veas que te queda un porcentaje para ahorrar para ti, para emergencias, y un porcentaje para invertir, en cuanto te llegue el sueldo a la cuenta, directamente lo automatizas y mandas una parte a inversiones y ya está, y te olvidas y haces como si no contases con ese dinero. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a invertir en marzo del año pasado, ¿vale? Si tú empiezas a invertir, pongamos 300 euros al mes y eres constante y todos los meses metes 300 euros, o igual de repente un mes no puedes y metes un poquito menos, no pasa nada si de repente te saltas un mes, o de repente un mes te ha llegado paga extra y puedes aportar un poquito más. Imaginemos que teniendo 24 años, que es la edad que yo tengo, y pongamos que me quiero jubilar a los 60 años, por ejemplo. Y durante esos 35 años de trabajo, yo todos los meses constantemente he estado aportando 300 euros, 300 euros, 300 euros cada mes, tun, tun, tun. O según voy creciendo y va aumentando también mi salario o mi salario sube, puedo aportar un poquito más y de repente en vez de 300, pues puedo empezar a aportar 500 euros todos los meses, yo qué sé.
Pongamos que aporto solamente 300 euros todos los meses durante 35 años y lo dejo con la rentabilidad que os dije, que el máximo es el 12% en el SP500, por ejemplo. Cuando yo me quiera jubilar a los 60 años, voy a tener unos 650.000 euros míos, 100% míos, que no dependen del Estado, que no dependen de los jóvenes, que no dependen de nadie, que dependen de mí y, bueno, del mercado, que he generado simplemente por aportar 300 euros todos los meses y ir acumulando interés compuesto durante esos 35 años. Y eso es una burrada. Tener 650.000 euros de golpe cuando llegas a los 60, puedes estar tranquilo durante varios años. Y bueno, este cálculo lo podéis hacer, por ejemplo, con ChatGPT. Si lo explicáis, le ponéis pues, vuestra situación y vuestro caso, vuestra edad y cuándo os gustaría jubilaros. Este cálculo, por ejemplo, lo he hecho al 8% de intereses, ¿vale? Teniendo en cuenta en el que en vez de daros un 12, que es el máximo que os puede dar el SP500, os da un 8%. Como os digo, nadie os va a dar una rentabilidad de ese estilo. O sea, en ningún sitio. Nadie os va a regalar dinero por regalaros. Simplemente, si lo invertís, pues ahí sí. Si no, no. Yo llego a los 60 años a mi autojubilación planeada por mí, porque yo me la he podido gestionar, porque cuando era joven empecé a gestionármela y no dependí de un político, ni de un Estado, ni de nadie. Yo llego a los 60 años con unos 650.000 euros acumulados en mi cuenta, que yo puedo decidir si vender, si dejar ahí y seguir acumulando, si sacar una parte y comprarme un yate o lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, no es ni siquiera un sacrificio, es una organización, es un presupuesto, lo puedes planificar como un gasto más. Todos los meses tú pagas la suscripción de Netflix o pagas los impuestos de tu casa o tu alquiler. Pues súmale un poquito más y dedícalo directamente a la inversión. Automatízalo para que cuando te llegue el sueldo a la cuenta ni lo veas, esa sección, esa parte, y la mandas directamente a invertirla en algo que te dé rentabilidad a futuro. Y tú lo dejas ahí y dejas que se vaya acumulando, que vaya creciendo. Y así cuando seas mayor, da igual si hay muchos jóvenes, pocos jóvenes, muchos inmigrantes o lo que sea en un país, que tú vas a tener tu propia libertad financiera para decidir si te quieres jubilar a los 60 o si quieres seguir trabajando porque te gusta o lo que te dé la gana. ¿Vale? Y es muy importante porque como están las cosas a día de hoy, no sabemos, no tenemos la certeza como jóvenes de que vayamos a tener una jubilación. Cuando tengamos 60 años, no sabemos ni siquiera si va a explotar el mundo pasado mañana con esta guerra que hay. O sea, no tenemos ni idea, es todo tan incierto y hay tantas fluctuaciones a nivel internacional. De repente podemos entrar en crisis mañana, quién sabe. Pero lo que sí que puedes hacer es tomar tú las riendas de tu libertad financiera y empezar lo antes posible a gestionarte tu propio dinero y planificar tu futuro por ti. Y dejar de culpar a los políticos o culpar a la vida o la Pachamama o el karma de que de repente no tienes dinero. La cosa es planificar, estudiar y mejorar. Como os digo, este plan es, por ejemplo, con 300 euros todos los meses, pero si yo a lo largo de mi carrera me va subiendo el sueldo o de repente emprendo y gano más dinero o lo que sea, puedo subir este porcentaje de inversión, pues obviamente lo más interesante es que tú vayas subiendo todo lo que vayas invirtiendo y así vas a ir acumulando más rápidamente y tendrás más dinero antes y podrás hacer más cosas con tu vida, dedicar más tiempo a tu familia, a tus hijos, a lo que te dé la gana, a viajar, a lo que tú quieras. Así que, ¿qué hace posible todo esto? ¿Qué hace posible que tú puedas ser libre en un futuro? Simplemente el tiempo. El tiempo, una planificación, un estudio y una adaptación constante. Es importante que la gente, que los jóvenes sepan que no tienes que depender, por ejemplo, de un político para saber si a día de mañana te puedes jubilar o no. Que tú te lo puedes autogestionar, que igual que como tú te gestionas tus propios ahorros y tus propias decisiones de vida, también te puedes gestionar tu jubilación. Que no tienes que depender en cómo esté un Estado, en qué partido político esté gobernando o qué crisis mundial haya. Tú, si has sido listo, te has informado y le has dedicado tiempo, porque el tema de la inversión requiere también mucho tiempo, no te vas a tirar ahí a invertir a lo primero que llegue, lo primero que te cuente cualquier gurú de la inversión que hay en YouTube. No, estudia, busca lo que es más adaptado a ti, porque cada uno tiene preferencias, tiene niveles de riesgo diferentes, algunos quieren arriesgar más, otros menos, pero créate tu planes de inversiones, que al final es lo que te va a dar una libertad financiera en un futuro, un seguro, casi un seguro de vida de que con lo que puedes contar, que puedes tener ahí una hucha que se va acumulando y va creciendo con el tiempo. Y es algo que no todo el mundo sabe hacer, que no todo el mundo está haciendo. Es algo que a mí me ha impresionado la gente con la que he hablado. Yo he hablado con mis amigos, por ejemplo. En cuanto descubrí esto, me volví loca.
Y cualquier persona con la que hablaba se lo empezaba a contar. Oye, pero ¿tú sabes lo que es el interés compuesto? Se lo conté a mis padres, se lo conté a mis primos, se lo conté a mis amigas y se quedaron, todo el mundo se quedaba como, ah, oh, sí, igual algunos habían escuchado el tema, pero no se habían puesto a ello y tal. Y la gente que igual se lo cuento y piensa, bueno, qué aburrido, ¿no? Está aquí que seguramente me quiere vender un curso de inversión. Pues no, yo no te quiero vender nada. A mí me da igual lo que tú hagas con tu vida, simplemente te estoy diciendo esto porque te puede ayudar, porque a mí me ha ayudado y yo planifico, espero tenerlo así durante el resto de mi vida y que me ayude en un futuro. Pero la poca gente que me ha ido haciendo caso, unos meses después me ha escrito y me han dicho, no sabes la locura, no esperaba que pudiese hacer esto con lo que me estás contando, el interés compuesto, pero ¿qué es esto? Que me dan dinero porque sí. Y todo el mundo se queda, la gente que se pone a estudiar y se interesa en el tema y tal, se dan cuenta de que es una joya, o sea, es una mina de oro que no todo el mundo sabe, que no todo el mundo le hace caso, la gente pasa y se creen, bueno, pues ya está, yo trabajo a día de hoy y ya me llegará la jubilación. Seguro, le ha llegado a mis padres, a mis abuelos y a mis tatarabuelos, pues yo también voy a tener jubilación. Pues no te puedes fiar a día de hoy cómo estamos, cómo está la situación, cómo está la situación demográfica, que ya no hay niños, la gente no tiene niños, tienen perros y ya está, ahí se quedan. Cada vez hay más población envejecida, no te puedes fiar de que vayas a tener una jubilación. Así que empieza ahora, dedícate a estudiar, dedícate a buscar información. Habla con gente que le gusten esos temas, pregúntame lo que te dé la gana. Y empieza a interesarte por cómo puedes gestionar tú tu futuro, ¿vale? A corto, a largo plazo, a medio plazo, a lo que tú quieras. La cosa es que te pongas a ello, porque cuanto más tardes, menos dinero vas a poder acumular y más rabia te va a dar al final. Y encima, imagínate que al final sí que recibes una pensión, pues imagínate tener tus ahorros propios y encima que te den una pensión pública, pues ya sería lo mejor, lo más mejor. Así que eso. Para terminar, pues piensa que los políticos te van a vender siempre una pensión que les interese a ellos para que tú les votes. Y tú, en cambio, te puedes construir la pensión que tú quieres cobrar, cuando tú la quieras cobrar. La cosa es que te pongas a planificar ya y que no dependas de nadie. Tú, de tu esfuerzo, de tu trabajo y de tu dinero. Y listo. Así que eso, creo que me habéis visto bastante entusiasmada hablando de este tema porque es un tema que me encanta, todo el tema de finanzas, de cómo ahorrar, sobre todo cómo invertir dinero, cómo crecer, cómo tener libertad financiera en un futuro. No creo que sea el monotema del canal, pero creo que es algo muy interesante que puede aportar muchísimo valor, sobre todo a la gente joven, pero bueno, también a la gente de cualquier edad. Nunca es tarde para ponerse a planificar tu libertad financiera o lo que puedas hacer. Y no sé de qué hablar en el próximo capítulo, pero bueno, me ha gustado mucho este. Así que decidme si os gusta este tema, si pasáis de ello, si creéis que es interesante y en unos meses si habéis empezado a invertir y os va bien, contadme cómo va. Pero bueno, eso, espero que os vaya bien el fin de semana, que vaya bien la semana y nos vemos en el próximo episodio. Un besito, chao.